Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y estamos mirando esta sección que es la sección del enfrentamiento y del juicio. Va del capítulo 21:1 hasta el capítulo 25:46 de San Mateo. Ahora vamos a mirar este enfrentamiento decisivo de Israel y Cristo. Enfrentamiento entonces decisivo de Israel con el Cristo que se presenta. Es el capítulo 21, versículo 23, hasta el capítulo 23, versículo 39. Aquí entonces este enfrentamiento entre Israel, el antiguo pueblo elegido, ¿verdad? Y el Cristo ahora que viene a Israel, viene en medio de su pueblo. Y vamos a entender en qué consiste este enfrentamiento. Nosotros ya hicimos como una introducción en el curso anterior cuando hablamos de la higuera, ¿verdad? La maldición de la higuera estéril. Porque ahí cuando nosotros hablábamos de la maldición de la higuera estéril, se estaba refiriendo justamente a Israel. El autor sagrado, la comunidad de la iglesia, lo que está diciendo es que el judaísmo de por sí, con el hambre del pueblo que se acerca para alimentarse y fortalecerse desde la Torá, de la palabra de Dios, la higuera que representaba, decíamos nosotros, a la palabra de Dios, entonces opear la ibare ajina, pero se va y pide, busca ese fruto allí donde está la higuera, pero sin embargo no lo está encontrando. Y ahora que nosotros estamos reflexionando y estamos mirando sobre esto, podemos descubrir de cierta manera que le está diciendo, bueno, yo me fui a buscarte
Y por entreí la derecha buscaba. Luego ella cae por entreí, llena de hojas, dice esa higuera, llena de hojas. Pero sin embargo, ella te pecaje ser ejecare, mañare, ella, andere, yuhu, asui, maebe. Es decir, no está dando frutos. Qué importante entonces esa introducción para nosotros, porque también nuestra vida puede ser así, queridos hermanos. Y Catuñate entonces todo estilo barniz, ¿verdad? Muy superficial. Pero en el fondo, vamos a mirar entonces este enfrentamiento decisivo de Israel con el Cristo, esto que se está presentando, del capítulo 21, 23 al 23, 39. Llegamos a la gran polémica. El judaísmo le pregunta a Jesús por sus poderes. Le va a preguntar por sus poderes. Y Jesús contesta atacando al judaísmo. Vamos a mirar entonces lo que sucede aquí. Discusión sobre la autoridad de Jesús. Así va a comenzar. Entonces el judaísmo que le va a preguntar directamente, ¿verdad? Sobre sus poderes. Dice, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron a Él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús, por su parte, les respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Aquí también hay entonces un jugarse. Entonces, la andela de porandú estamos a la andela de cuaceta mojina lleva. Entonces, tenés que ponerte también en la misma situación de la otra persona. Entonces, como que Jesús también le está llamando la atención y les pone autoridad con autoridad. O sea, vamos a ser claros. Ustedes respóndanme también. Yo también les voy a preguntar algunas cositas para ver un poco cómo estamos caminando, si ustedes lo que están preguntando es una pregunta de interés para todos o es simplemente, como dicen otros pasajes, algo donde ustedes quieren poner trampa, ¿verdad? Simplemente quieren poner trampa. Y vas a ver a la trampa, ¿verdad? Porque es Jesús el que después con esta pregunta les deja en la imposibilidad de dar una respuesta. Y es muy inteligente, ¿verdad?, lo que le dice. El judaísmo, entonces, tienta a Jesús poniéndole cuestiones. Jesús condena la actitud, la situación judía. ¿Dónde están los poderes de Jesús? ¿Quién le ha dado autoridad para que hable y se comporte de esta manera? Esa es la pregunta. Fíjense que es una pregunta bastante fuerte también, ¿verdad? Porque todos queremos saber después al final de cuentas, Mabio independeres, ¿verdad? Nosotros también muchas veces hacemos estas cosas. ¿Y a vos? ¿A vos quién te llamó? ¿Y a vos? ¿Quién te dio eso? ¿Y a vos? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Entiendes? O sea, aquí vienen todos estos elementos que son preguntas que también a nosotros nos hacen entender nuestro propio comportamiento. ¿Quién le ha dado autoridad para que hable y se comporte de esa manera a Jesús? Tal es la pregunta judía. Los poderes. Se tienta hacia Jesús una vez más. Se busca una señal que nos libere del pensar. Y el decirnos, de nuevo responde Jesús, partiendo del Bautista. Jesús entonces parte del Bautista. Es decir, sobre esa misma realidad que ellos conocían
Él ahora les hace un cuestionamiento. Es un cuestionamiento muy importante. ¿Qué autoridad era la de Juan el Bautista? Ya que ustedes me están preguntando sobre la autoridad que yo tengo. Ahora yo primero les voy a preguntar con qué autoridad Juan el Bautista hacía todo lo que hacía. Y ellos no se deciden al final de cuentas. Se quedan simplemente, ¿verdad?, en la nebulosa. Incluso dice que piensan para sus adentros. No se deciden absolutamente. Lo mejor es no comprometerse. Y eso lo encontramos desde el versículo 24, ¿verdad? Porque ellos comienzan a decir, Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una pregunta. ¿De dónde venía el bautismo, verdad? Ellos se hacían, ahí está, desde aquí entonces, el versículo 25, dice, ellos hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, porque es una pregunta muy importante, si respondemos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no creyeron en Él? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En 1614, justo en esta habitación, murió San Camilo, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, mejor conocidos como camilianos. Años más tarde, la habitación del santo fue transformada en una capilla, también llamada cubiculum. Aquí se resguarda la reliquia del corazón del santo que entregó su vida para atender a los enfermos. Di solito cuando una persona es molto buona si dice... Se suele decir que cuando una persona es buena tiene un gran corazón y cuando una persona es mala se dice que no tiene corazón. Aquí guardamos el corazón de San Camilo. Para nosotros representa confrontarse con todo lo que el corazón de San Camilo latió y con todo lo que su corazón amó. Es una gran síntesis de nuestra vocación. En los laterales se presentan dos lienzos. El más impactante es este, que muestra a San Camilo que solía vestir de manera muy sencilla, revestido con ornamentos solemnes para recibir su última comunión. El nuestro cardenal protector porta... Vemos a esa antigua figura del cardenal protector llevando la comunión a San Camilo que entraba en agonía. Esta es su última comunión, la que el catecismo nos recuerda como el viático, el pan que la Iglesia nos da, el cuerpo de Cristo que nos acompañará en el gran viaje. La habitación de San Camilo ha sido testigo de innumerables episodios de la vida de la orden en Roma y no solo de la espiritualidad masculina. En esta stanza... En esta habitación, Santa Giuseppina Vallini, fundadora de las Hijas de San Camilo, canonizada por el Papa Francisco, recibió de manos del beato Luigi Tezza el símbolo de la orden, la Cruz Roja. Se puede decir que aquí hay un corazón que sigue latiendo, que sigue generando vida. Al lado del cubiculum se resguardan otras reliquias de San Camilo. Son testimonios materiales de su carisma, que a más de 400 años de su muerte sigue cambiando la vida de millones de enfermos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen
y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Yo estoy para ti, quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero hoy saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. La mesa está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación,
vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos mirando cómo Jesús responde aquí a los mismos fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas que se acercan y le están queriendo poner en realidad una trampa a Jesús. Pero él le responde de esta manera, ¿verdad? Y le está diciendo, bueno, primero yo también quisiera saber algunas cositas, entonces les voy a interrogar también a ustedes. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De dónde venía? Porque ellos confiaban mucho, ¿verdad?, en Juan el Bautista. Ellos también entonces tenían fe y bueno, se estaban preparando y se decía que el Mesías en cualquier momento podría llegar. Toda una preparación entonces importante, ¿verdad?, para el pueblo judío. Y así es como que Jesús ahora les pregunta y les dice, ¿verdad?, ¿de dónde viene esa autoridad o esa enseñanza de Juan el Bautista? Pero como ellos no le responden, entonces Jesús también le dice, entonces, no, yo tampoco les voy a dar ninguna respuesta. Ahora, ¿dónde están los poderes de Jesús? ¿Quién le ha dado autoridad para que hable y se comporte de esta manera? Es una pregunta importante, interesante, que se está haciendo la comunidad. El autor sagrado está queriendo, en realidad, responder a estas preguntas. Estas preguntas están surgiendo en el interior de la comunidad. Y es la comunidad entonces la que está queriendo saber de dónde le viene este poder a Jesús. ¿Cómo tenemos que comparar el poder que nosotros ya conocemos en este camino que estamos haciendo? Y nosotros conocemos a Juan el Bautista. Y también conocemos a Jesús. Y entonces ahora estamos un poco confundidos. A ver un poco. ¿Él con qué autoridad viene? ¿Cuál es la autoridad que tiene Jesús? Si nosotros hemos visto a Juan el Bautista y Juan el Bautista aparece casi como el Mesías. Para muchos Juan el Bautista hasta les confundía. Y entonces ellos decían, pero aquí está entonces, este es el Mesías. Este es entonces el Cristo, el que tenía que venir. Y entonces dice, los poderes. Se siente hacia Jesús una vez más. Se busca una señal que nos libere del pensar y el decidirnos. De nuevo responde Jesús partiendo del Bautista. ¿Qué autoridad es la mía, verdad? ¿Qué autoridad es la mía? Así como qué autoridad es aquella de Juan el Bautista. Entonces, Jesús parte de ahí y dice qué autoridad es la suya. No se deciden, no saben qué responder. ¿Y por qué? Porque hay una cierta contradicción. Lo peor es no comprometerse. Lo que ellos no están queriendo hacer es comprometerse. Apealando usted a Ñande Yarañe, porque Jesús entonces va a insistir y busca y mira sobre todo lo que va a significar el compromiso y ellos no quieren decidirse. Pues bien, ahora Jesús, sin responder directamente a su pregunta, va a mostrarles dónde reside su poder. Jesús ahora les va a mostrar, pero Él no les va a decir en forma directa, ¿verdad? ¿Y cómo? Y hablando desde Dios, va a presentar el juicio de condena de Israel, el pueblo ingrato. Tal es el tema original entonces de las parábolas que siguen. Entonces, Dios va a presentar el juicio de condena a Israel, este pueblo que fue ingrato. Y entonces, desde el versículo 28 del capítulo 21, siempre versículo 28, hasta el 22:14. Dice, ¿qué les parece? Aquí está. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Vayas a mi viña.
Vamos a mirar entonces, esta es una parábola. Entonces Jesús está contando y está diciendo, fíjense que Israel entonces va, o Dios viene y le dice a Israel, le está ofreciendo esta posibilidad a su hijo. Hijo querido, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Es entonces la responsabilidad que el papá, Israel, entonces está dejando o está preguntando, ¿verdad? Dios está dejando en las manos de su hijo Israel. Y entonces él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y se fue. Después se arrepintió y se fue. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser.
las maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro y la teología de San Mateo. Estamos mirando este capítulo 21 y ahora estamos desde el versículo 28, la parábola de los dos hijos. Aquí nosotros encontramos en esta parábola de los dos hijos esta propuesta, ¿verdad? Entonces, de Dios para con su hijo, de Dios para con Israel. Y le está llamando la atención, ¿verdad? Y le dice, bueno, mi hijo, aquí está. Esto es lo que te estoy pidiendo. Un hombre tenía dos hijos. Dirigiéndose al primero, le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo. Y este le respondió, voy, señor, pero vengo hoy. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de los cielos. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Fíjense que aquí entonces incluso te da ya la conclusión, te está diciendo muy bien. Vamos a mirar entonces que aquí, hablando desde Dios, se está presentando el juicio de condena a Israel directamente. Es un juicio de condena a Israel. Ese pueblo que es ingrato. Este es el tema entonces original de estas parábolas que vienen a continuación. Aquí de estos dos hijos, el pueblo que es ingrato con Dios, Israel que es ingrato con Dios. Entonces vamos a tener un juicio de condena. No hay respuesta. Miremos entonces esta parábola de los dos hijos. Juan y Jesús comparten su destino de tal forma que el mensaje de Juan y su justicia es ya señal del reino que se acerca. Todo lo que él está haciendo y todo lo que él está diciendo ya es esa señal. El reino de Dios está aquí en medio de nosotros. Entonces, ¿verdad? Porque sería entonces Juan el Bautista que trae esta propuesta. Ahora va a depender entonces del pueblo. Es lo que le está pidiendo entonces este papá al hijo, ¿verdad? Es eso lo que le está pidiendo. Ahora, el hijo bueno, digamos así, el judaísmo oficial que está integrado bajo el mando de los sumos sacerdotes y presbíteros del pueblo, ha dicho sí a la voz del Padre, ha dicho sí. Pero al venir la decisión, no ha dado el paso. Entonces eso es lo que dice, sí, me voy papá, sí, me voy. Pero apenas hoy, él continúa siempre con lo suyo. Entonces, por eso está diciendo, ha dicho sí a la voz del Padre. Pero al venir la decisión, porque pega cuando indica tú y la herente la sí. Entonces al venir la decisión no ha dado el paso, no ha querido
arrepentirse, no ha querido cambiar, no ha querido que se le saque de su comodidad, no ha querido entonces dar ese paso importante. Ahora, el hijo malo, que son siempre las rameras y que son los rufianes, ellos al comienzo dicen no, ¿verdad? Por esa actitud que nosotros sabemos, esa vida que están llevando, ¿verdad? Entonces, no, quiero seguir nomás, pechante, ¿verdad? Entonces, quiero seguir mi pecado, por decirlo de esta manera. Ese pueblo entonces no está dispuesto ante la propuesta que está llegando. No está viviendo de acuerdo a esas normas y no está viviendo de acuerdo a esas leyes. Ahora, la ley del reino ha trastornado ahora los papeles. ¿Cómo se explica? De eso nos habla la parábola siguiente. Ahora entonces vamos a mirar la parábola siguiente. Entonces nosotros decíamos que la parábola de los dos hijos, aquí en el fondo, lo que está haciendo es, ese primero está representando al hijo bueno, Entonces, que en el fondo cumple la voluntad, ¿verdad? Pero el segundo, que representa a Israel, es entonces en realidad el hijo malo, ¿verdad? Porque responde que sí. Entonces es como está de acuerdo y como que dice, claro, esto es lo que nosotros estábamos esperando desde el Antiguo Testamento. Esto es lo que siempre nosotros quisimos, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Todo como si fuese lo elemental, lo fundamental, y ya potente hoy. Pero después, en el fondo, en el fondo no estamos convencidos. Y entonces por eso no nos vamos y no cumplimos. Ahora, este otro hijo, ¿verdad? El primero sería que le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a la viña, y responde, no quiero. Son entonces los paganos, como decíamos, que al comienzo dicen que no, pero después se arrepienten y van. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En el día de hoy leemos la segunda carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 8 del 1 al 9. Nos dice el Señor:
Cristo se hizo pobre por ustedes. La experiencia de Pablo, darnos a entender esa donación total de Dios. Cristo, por lo tanto, que se hace pobre por nosotros, siendo Dios, siendo rico, sin embargo, se anonada. Es decir, ñande yara oñemoía lleva peñande quere oñemoí oyeyapo ñande xabei. Y esto es lindo poder entenderlo porque entonces significa que ñande yara oyeje añandereje, ¿verdad? Y entonces por eso se hace pobre y se hace pobre por nosotros. Quiero informarles, hermanos, de la gracia que Dios concedió a las iglesias de Macedonia. En medio de una prueba grave, desbordaban de alegría. En su extrema pobreza, derrocharon generosidad. Hicieron todo lo que podían, lo atestiguo, incluso más de lo que podían. Espontáneamente y con insistencia, nos pedían el favor de participar en este servicio a los consagrados. Superando mis esperanzas, ofrecieron sus personas primero a Dios y después a nosotros, según la voluntad de Dios. Así que hemos pedido a Tito que ya que comenzó, termine entre ustedes esta generosa tarea. Y así entonces, queridos hermanos, nos va contando y nos va narrando algo que le ha impresionado a Pablo. Esa generosidad de estos cristianos que entienden la situación y la necesidad de los pobres. Esto significa, la necesidad de los pobres significa lo que cada uno de nosotros estamos necesitando para anunciar a Jesucristo con nuestra vida, sobre todo con esa vida feliz, con esa vida plena de Dios. Y esto es lo que Pablo puede encontrar en la comunidad de los Corintios. Así entonces que pidamos también que seamos generosos, que busquemos todo lo que nosotros podamos justamente para ofrecer lo mejor de nosotros mismos con mucha generosidad a los que más necesitan. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Me costó mucho aceptar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, Jesús, que ves todo lo bueno en mí. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó. Me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, oh mi Jesús, seguir tus pasos, seguir tu voz.
mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original, mi belleza original, mi belleza original. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Nosotros estamos mirando y estamos procurando entender esta propuesta en esta sección siguiente de San Mateo, que comienza con el capítulo 21, decíamos, del versículo 1, como una introducción general, veíamos nosotros aquí, que irá hasta el capítulo 25, 46. Es el enfrentamiento ya directamente de esta propuesta, de este evangelio de Jesús con el judaísmo. Es entonces el enfrentamiento decisivo entre Israel y Cristo. Y tenemos estas parábolas, ¿verdad? La primera parábola que estamos mirando ahora, la parábola de los dos hijos. Ese que al comienzo dice, no quiero saber, ese entonces está representando al pagano, ¿verdad? Ante una propuesta de cambio, de conversión, no, dañe convertirse, no, dañe posee. Pero después en el fondo, reflexiona bien y se da cuenta, ¿verdad? Y dice, no, tengo que hacerlo, me voy a ir. Pesherú, peango la yerurea, yema. A la yerú, y por ahí te moví la yerurea. Bueno, sin embargo, el otro, que es el hijo, parece buenito, ¿verdad? Es el famoso. Añade muchas veces un pez ahí. La famoso, las cosas, pero en el fondo, pinta ya poi. Ahora entonces se nos presenta esto y se nos dice, y viene una segunda parábola, y es la parábola de los que rentan, ¿verdad? Los renteros homicidas. Van a rentar este terreno para producir, ¿verdad? Pero en el fondo no producimos ahí. Dios tiene su viña y la ha cuidado. La trabajan sus renteros. Dios guarda, pero el fruto nunca llega. Llega allá por acá, se apaga paz, allá por acá, etc. Pero nunca llega el fruto. No estoy disfrutando de eso. Ahora, buscando el fruto, envía a los profetas a su viña. Les desprecian, les torturan y asesinan. Llega la ocasión, el cambio decisivo. Viene entonces ahora el hijo. También a ese aniquilan los renteros. Fíjense que es interesante, ¿verdad? Hace toda una historia de salvación, porque aquí con esta parábola maravillosamente pensada, calculada, se dan cuenta que es una reflexión profunda de la iglesia que está mirando todo el Antiguo Testamento. Unido en Boúa, lleva o por Andú, Hicuayba, ella va de copa, Peño Tema, va, Hiama, va, Eva, Ore en Guaná, Orero, Huerúa, PPM, bueno. Ya época imagina lleva pepagamí ore peyemi seba epala pehuerecoa lleva. ¿Cuáles son los frutos después de un cierto tiempo? Bueno, de esa renta. Pero sin embargo nos damos cuenta que no pasa nada, ¿verdad? Entonces dice,
Dios aguarda, pero los frutos nunca llegan. Los frutos nunca llegan. Y Dios está aguardando, está esperando. Buscando el fruto, entonces envía, aquí está. Envía a los profetas. Y eso es lo que está mirando y entiende muy bien la iglesia, la comunidad cristiana que está escribiendo y está reflexionando. Oye, la oñago ave. Y dice, va a buscar los frutos. Yande yara gopesa. Yande yara come en baite yande opeare coanga ombouina o por andú yande. Batecoba, pella poma mío. Entonces por eso envía a los profetas a sus viñas. Les desprecian, les torturan, asesinan. Y entonces llega la ocasión, el cambio decisivo. Ahora viene el hijo. También a ese hijo le van a liquidar los renteros. 21, 33, 46. Escuchen ahora esta parábola, nos dice entonces el autor sagrado. Se dan cuenta que es de una manera lógica, ¿verdad? Todo lo que yo les ofrecí, entonces hemos dicho en los pasajes anteriores, en los capítulos anteriores, que nosotros, según la teología de San Mateo, tendríamos que habernos decidido, ¿verdad?, ya por el Señor. Y bueno, en este camino de decisión, y bueno, estamos, ¿verdad? Pero ahora nos damos cuenta que esta decisión es un confrontarse. Es entonces pelear contra ciertas cosas que nos pueden desviar del camino de una decisión pura, absoluta hacia el Señor. Y entonces nos dice el versículo 33, capítulo 21, escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esa es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando esta parábola muy interesante. Vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos mirando más y profundizando y entendiendo cuántas veces rechazamos al Señor y dejamos de lado. Pero ahora este llamado es tan importante para que nos comprometamos y vivamos según su propuesta. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.